Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Después de haber estado con tanta satisfacción en la Feria del Libro, volvemos al estudio Juan Evaso acá en Urquiza 2050 y está Guillermo Fantoni, otra vez Happening en el estudio de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal, Patricia? Muy bien. Bueno. Mucho gusto estar de nuevo acá. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mira, vamos a hablar de un tema que conecta distintos momentos de la historia con el presente, los panoramas internacionales, las diversas escenas internacionales y la escena de Rosario, que es la que siempre nos interesa particularmente, porque esta ciudad es ante todo una ciudad que tiene un desarrollo cultural con la suficiente sofisticación como para estar a nivel del mundo. Y por supuesto sus artistas, siempre los artistas de Rosario en primer lugar en mi columna y en mi pensamiento. Y en este programa también, Y en este programa lo pongo, para digamos, eso, en acto a eso. y ¿no? todo lo que tiene que ver con artes visuales en tus manos expertas. Los artistas de la ciudad en primer lugar, como, digamos, correspondería en cualquier parte del mundo. Claro, apoyarlos, visibilizarlos como un colectivo, exacto, ¿no? Visibilizar nuestra cultura. Sí, la que nos define. La que nos define y la que nos define en el mundo. Y que está conectada con el mundo, porque nuestra cultura no está ensimismada. Digamos que siempre, cuando hablamos de la ciudad pero desde una perspectiva que no se repliega sobre sí misma, sino que siempre está abierta a distintas dimensiones, a distintas escenas. Y vamos a hablar de algo que parte de una observación. Esta observación es la siguiente, que hace bastante tiempo abundan en el panorama del arte contemporáneo propuestas que recalan en la expresión y particularmente en lo informal. ¿Qué quiero decir con lo informal? En pinturas de mancha, de gesto, de pincelada suelta o de cierta caligrafía. Por ejemplo, las grandes manchas de color de Lisandro Arévalo, un artista de la ciudad, las pinceladas gestuales de Emiliano Bonfanti, que trabaja en Santa Fe también, las mareas de color de Carla Beretta, o las caligrafías de Verónica Horta, por citar 4 casos muy representativos de este aspecto del arte contemporáneo o de la pintura y el dibujo contemporáneos. Son ejemplos de un arte del presente, o mejor dicho, una línea dentro del arte del presente, una línea del arte contemporáneo que recupera o se apropia, el apropiacionismo es una característica del arte del presente, de formas del arte del pasado, como por ejemplo el arte informal o el informalismo. Es decir, una forma de abstracción que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos simultáneamente en Europa y en los Estados Unidos, y que expresaba la angustia existencial producida por el estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Era una pintura que devenía, es decir, que se iba realizando, que sucedía, como la existencia misma, ¿no? No era algo planificado y fabricado, sino una pintura que sucedía y cuyo resultado final, imprevisible por cierto, era, digamos, un documento de los gestos que había ejecutado el artista, del movimiento del cuerpo del artista, de la ejecución que realizaba el pintor, ¿no? Se trataba, como dijo Harold Rosenberg, que era uno de sus teóricos en los Estados Unidos, pintar, simplemente pintar. Este fue el lema de la pintura de acción, del action painting, que fue quizá la variante más relevante del expresionismo abstracto norteamericano en los años 40-50. En Europa se habló no de expresionismo abstracto, sino de abstracción lírica, de pintura gestual, de tachismo, de informalismo, ¿no? Tachismo viene de tache, mancha, tachim, en francés. Que es una forma de la pintura gestual o del action painting norteamericano. Términos, todos estos que expresaban, digamos, variantes expresivas o variantes nacionales según nos situemos en uno u otro escenario. Se trataba de una forma de arte que ante todo rompía con la abstracción formalista de base geométrica y que especulaba sobre las posibilidades expresivas del color, de la mancha, del gesto, de la materia, del signo o de la caligrafía. Es decir, todos estos aspectos que son constitutivos de cualquier pintura, el expresionismo abstracto o el informalismo hacía
un llamado de atención sobre, digamos, cualquiera de estas particularidades, ¿no? El color, la mancha, el gesto, la materia, el signo, la caligrafía, etc. Y de ahí los distintos nombres, ¿no? Es decir, informalismo matérico, pintura gestual, pintura espacial, pintura caligráfica, etc. O sígnica. Tuvo varias fuentes, desde las primeras abstracciones de manchas y líneas sinuosas, las abstracciones libres de comienzos del siglo XX, hasta las caligrafías orientales, pasando también por los métodos automáticos que planteaban los surrealistas, ¿no? Toda aquella metodología que se sustraía del control racional, ¿no? Del control del artista, y se lanzaba, digamos así, a una aventura experimental, ¿no? Fue una tendencia, o en realidad un conjunto de tendencias, que se desarrolló fundamentalmente en el Atlántico Norte, ¿no? Europeo, norteamericana, pero que se difundió rápidamente hacia otros continentes, otras geografías, y prácticamente fue como una mancha de aceite el informalismo, ¿no? Coincidió también con un triunfo del arte moderno después de la guerra. El arte moderno, proscripto durante la guerra, bueno, después se expande, se institucionaliza y ocupa todos los espacios, ¿no? Se convierte en canon del siglo XX, y justamente el informalismo coincide con esa canonización de lo moderno. A la Argentina, estas expresiones llegaron, por ejemplo, hacia 1949, muestras de arte francés, que primero pasaban por Brasil y luego recalaban en Buenos Aires. Y fueron vistas estas exposiciones por los artistas del Grupo Litoral, que actuó en Rosario en los años 50. Por ejemplo, Herrero Miranda o Froilán Ludueña, que eran artistas, digamos, que tendieron hacia la abstracción y produjeron entre las primeras abstracciones. Hacia 1950, por ejemplo, Jorge Villortiz, que se encontraba en París con Dorita Schwieter, su esposa, inicialmente pasó por Roma, y desde ahí se carteaba con Cortázar, que estaba en París, y Cortázar le hablaba a ellos de la nueva pintura abstracta que realizaba Hans Hartung, que era uno de los pioneros de ese expresionismo abstracto, ¿no? Villortiz, durante ese viaje de 1950, que empieza con una travesía donde se encuentran con Cortázar, luego transitan las ciudades italianas, Cortázar se va a París y ellos se quedan en Italia y luego se radican en París durante un largo tiempo, produjo collages informalistas, a veces en libretas de apuntes y otras veces sobre cartones pequeños, usando fragmentos, informes de mapas, boletos, impresos publicitarios diversos, ¿no? También, digamos ya unos años después, a fines de los años 50, Rubén Naranjo y Osvaldo Bouglione produjeron obras informales en la pintura de Rosario, ¿no? Pinturas de caballete, obras murales, gráfica, relacionada con esa pintura informalista o gráfica informalista. En Entre Ríos, Gloria Montoya, una viajera incansable, una artista de vanguardia, recala en París en 1960-61, y ahí se contacta con todas las expresiones de este movimiento que ya estaba en su fase final, y que en realidad, si uno tiene algo que decir del informalismo, es que fue la vía de acceso, la llave a toda la experimentación radicalizada de los años 60. Es decir, fue la llave al experimentalismo que se dio en el país con la modernización de los años 60. Entonces, acá tenemos, digamos, un movimiento estrictamente europeo norteamericano, pero que después se expande por el mundo, que lo vemos en la Argentina, lo vemos en la escena porteña, lo vemos en la escena rosarina y lo vemos en otras provincias también. Y actualmente, en la pintura contemporánea, que si algo la caracteriza es el apropiacionismo, hay una línea muy fuerte de un arte expresivo, expresionista yo diría, y mucho arte informal, que abarca las más diversas variantes, como, digamos, mencioné a comienzos de esta intervención. Muy bien, Guillermo, aprendimos algo más hoy, sobre arte contemporáneo. Bueno, son pequeñas, digamos, claves como para mirar
se van a encontrar con la pintura de diversos artistas jóvenes y no tan jóvenes del presente que producen arte contemporáneo dentro de estos lineamientos. Bien, y estábamos pensando en todos los artistas que vos mencionabas recién, ¿no? Sí. Cómo uno muchos. puede hurgar, buscar, sí. ¿no? Esto lo pueden, digamos, buscar en internet, van a encontrar siempre ejemplos de arte informal, y de los que cité, como Arévalo, Bonfanti, Beretta, Horta, 4 ejemplos muy concretos, pueden buscar en internet y van a encontrar imágenes de ellos como para, de alguna manera, contactarse, si no los conocen, con la obra que están realizando los artistas contemporáneos en la ciudad, que hay mucho y bueno. Realmente es una ciudad que produce mucho arte y muy buen arte. Bueno, y Fantoni en este espacio que tenemos en Happening nos ayuda a llegar a ese arte. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Un lujo, como siempre.